Hermanos, muy buenos días. Gracias al Señor, una vez más estamos reunidos en este culto de adoración. Gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido hasta hoy poder desarrollar, y le damos toda la gloria y toda la honra al Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor durante este mes de aniversario que ya pasó, que ahora forma parte del pasado, el mes de aniversario. Durante todo este mes Dios ha sido muy bueno, ha ido compartiendo y hablando a través de su palabra con nosotros y a través de los siervos que han estado compartiendo domingo tras domingo la palabra del Señor. Dios ha ido hablando y de seguro a cada uno de manera especial. En particular, Dios sigue hablando y sigue mencionando su voluntad para con nosotros como iglesia de Chiclayo. Y es por eso que esta mañana quiero pedirle que abramos la palabra del Señor y a la luz de la palabra del Señor podamos ser edificados, podamos ser desafiados y que juntos, conforme a la palabra del Señor, hagamos la voluntad del Señor. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir que el Señor nos dirija, que el Señor nos guíe en este tiempo de aprender de su palabra y de escuchar su voz. Porque eso es principalmente, escuchar la voz de Dios. Aquí está la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Aquí escuchamos hoy su voz. ¿Dios habla? Sí. Dios sigue hablando. Y vamos a pedirle que esta mañana nos hable con su palabra. Cierre sus ojos, por favor. Padre Celestial, una vez más nos acercamos a ti dándote la gloria y la honra, porque tú eres el único Dios que hay en todo el universo. Antes de ti ni después de ti hubo ni habrá Dios. Tú eres el alfa y la omega. Tú eres el principio y el fin. Esta mañana, Dios, te adoramos, te bendecimos y rogamos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nos guíes con tu palabra. Nos bendigas, nos hables, nos desafíes y que, Señor, podamos estar en el centro siempre de tu voluntad. Gracias, Señor. Abre nuestro entendimiento y guíanos a hacer tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, busque el libro de Josué. Probablemente este mes se ha hablado y se ha compartido, el mes pasado se ha compartido bastante acerca del libro de Josué, pero quiero mostrarle un detalle de parte del Señor en esta nueva etapa que nos toca vivir. Como iglesia de Chiclayo estamos pasando de etapa en etapa. Ya hemos cumplido 50 años, ya hemos cumplido medio siglo. Ya hemos cumplido parte de la voluntad de Dios hasta ahora. A partir de ahora ya tenemos 50 años más unos días más y empieza una nueva etapa. Por eso quiero que por favor busque el libro de Josué, porque algo parecido estaba pasando con el pueblo de Israel en este entonces. Josué capítulo 1 dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Este pasaje de Josué probablemente ya lo hemos leído, lo hemos escuchado en otros momentos, pero en este pasaje de Josué Dios está dándole una indicación directa a Josué. Dios está dándole órdenes directas a Josué. Y Josué, como servidor de Dios, Josué como siervo de Dios y obediente a la voz de Dios, él simplemente está dando cumplimiento a todo lo que Dios le ha dicho. Cuán importante es en este tiempo, como siervos de Dios, saber escuchar la voz de Dios.
saber escuchar y entender los planes que Dios tiene para su iglesia y para cada uno de nosotros. Josué era un hombre que estaba siempre buscando la voluntad de Dios, el hacer la voluntad de Dios. Y ese es el deseo también de nuestro corazón, el hacer la voluntad de Dios y estar en el centro de la voluntad de Dios. Por eso esa orden que Dios le dio a Josué, le dijo, levántate, porque probablemente Josué, después de que no estaba Moisés ya Moisés había muerto, ya era la ausencia de Moisés. Probablemente Josué se sentía incapaz, desalentado, quizás desanimado, qué sé yo, diferentes cosas como ser humano, frente a un pueblo tan grande como el pueblo de Israel. Y no solamente un pueblo tan grande, sino un pueblo tan difícil como el pueblo de Israel. Porque Josué ha sido parte de esta etapa con Moisés y él conoce al pueblo que Dios sacó de Egipto. Y al conocer el pueblo que Dios sacó de Egipto, sabe también de las cosas que este pueblo ha hecho. Y es por eso que Josué probablemente se siente un poco desanimado, un poco incapaz, un poco, qué sé yo, de repente falto de. Pero Dios le dice a Josué, levántate porque yo voy a usarte a ti para darle a mi pueblo lo que les he prometido. Y es allí donde Dios le dice a Josué, levántate, y fíjese lo que dice en el verso 2. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Fíjese, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ya esta experiencia de cruzar de un lado a otro, el pueblo de Israel ya lo había experimentado. Dios había sacado a su pueblo de Egipto, ¿recuerda usted? De la esclavitud de Egipto. Y Dios lo sacó de Egipto y se encontraron con un gran obstáculo en ese entonces, que era el mar. Y el pueblo comenzó a reclamarle a Moisés diciendo, mira, ahora los egipcios vienen tras nosotros y ahora ¿a dónde vamos? Vamos a morir. Pero Moisés, siervo de Dios, también sabía escuchar la voz de Dios. Ustedes saben que el pueblo pasó por ese mar que se abrió en dos y cruzaron todo el pueblo rumbo a la tierra prometida. Y quedó sepultado en ese mar el pueblo egipcio, los enemigos del pueblo de Israel, todas esas costumbres egipcias. Era el deseo de Dios que quede sepultado en lo profundo del mar. Ha echado a la mar al caballo y al jinete, Jehová es varón de guerra, porque en el mar quedó enterrado todo aquello que oprimía al pueblo de Israel. Y el sentir de Dios era que el pueblo de Israel cruzara el desierto para llegar a la tierra prometida. Y es interesante que ese cruce del desierto no debía durar lo que duró normalmente 40 años. Dicen algunos estudiosos que ese cruce del desierto, de llegar entre el Mar Rojo y el río Jordán a la tierra prometida, debió durar un promedio de 2 a 3 meses. Debió durar un promedio de 2 a 3 meses. Pero se demoraron 40 años. Y la pregunta es, ¿por qué se demoraron 40 años para llegar a un lugar en donde no debía tardar más de 3 meses? ¿Sabe por qué? Porque este pueblo fue un pueblo duro de corazón. Esta generación que salió de Egipto, si bien es cierto, dejó Egipto, pero en su corazón todavía estaba Egipto. En su corazón todavía había costumbres como las de Egipto. Todavía extrañaban las cosas de Egipto. No dejaron que se entierre todo en el mar, sino que llevaron consigo. Y eso se produjo en toda la travesía del desierto. Ya vemos allí la rebeldía, la desobediencia, la desconfianza.
la desazón que produjeron el pueblo de Israel. Por eso que el Señor hizo que tardaran 40 años en el desierto. Pero aún en esos 40 años Dios no dejó de sostenerlos ni tampoco de mostrarse como el Todopoderoso. Ellos tenían muy en claro y muy presente que Dios estaba con ellos. La columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche era la presencia de Dios con el pueblo. Pero a pesar de eso, este pueblo era un pueblo duro de corazón. Y fue por eso que este pueblo, esta generación, no entró a la tierra prometida. Tuvo que pasar una nueva generación, los que nacieron en el desierto, para que ellos recibieran ahora la invitación de pasar a la tierra prometida. Eso es el contexto de este texto. Israel viene de Egipto, pasando por el desierto, para dar cumplimiento a esa promesa que Dios les ha dado. Pero en medio de estas cosas, Dios, una vez más, pone algo delante en la que el pueblo tiene que cruzar. Y es eso lo que en esta mañana queremos notar. Dice la palabra, pasa este Jordán. Pasa este Jordán. Esta es una nueva oportunidad de parte de Dios para el pueblo de Dios. Es una nueva oportunidad de dejar una vez más aquellas cosas que estorban para que Dios pueda cumplir su voluntad en su pueblo. El primer pueblo, la primera generación, no dejó del todo esas costumbres enterradas en el mar. Esta nueva generación nuevamente está desafiada a cruzar por las aguas y dejar enterrado en esas aguas esas malas costumbres que todavía forman parte de sus vidas. Por eso que cuando Dios le dice a Josué, cruza tú y este pueblo el Jordán, está diciéndole a Josué, Josué, examínate tú también. ¿Qué cosas hay en ti que tienes que dejar para ir rumbo a la tierra prometida? Cada uno de nosotros debe evaluarse a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué cosas están impidiendo que Dios cumpla sus propósitos en nosotros? Dice la promesa, mi Dios pues cumplirá sus promesas en mí. Dios cumplirá sus planes en mí. Así dice la palabra de Dios. Jeremías dice, porque los planes de Dios son de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Josué es invitado a cruzar también el Mar Rojo juntamente con el pueblo de Israel. Pero ese cruce el río Jordán, pero ese cruce del río Jordán tiene que tener algunas implicancias. Ayer cruzaron el Mar Rojo. Hoy están por cruzar el río Jordán y es una nueva oportunidad de parte de Dios. Otros dirían, se abre una nueva etapa para el pueblo de Dios. Se abre una nueva etapa. Salen de Egipto, cruzan el mar a una nueva etapa. En esa nueva etapa este pueblo no fue obediente y Dios les da una nueva oportunidad. Está el río allí y el Señor les dice, prepárate, cruza tú y todo el pueblo. Una nueva oportunidad de parte de Dios. Es interesante que Jordán significa o viene de una palabra en hebreo que suena así, yarat. Y yarat significa límite, un límite entre otro. En otras palabras, Dios está marcando etapas en el pueblo de Israel. Dios está marcando periodos en el pueblo de Israel. Ahora Dios está poniendo al pueblo de Israel frente a una nueva etapa. Y frente a esa nueva etapa, Dios les está invitando a cruzar voluntariamente por esa nueva etapa que se llama ahora el río Jordán.
Al cruzar el río Jordán hay una tierra de bendición. Eso es lo que ha dicho Dios. Pero Dios le ha dicho a Josué, dile al pueblo que vamos a cruzar. Es más, la connotación es, el que quiere cruza, el que no quiere puede quedarse en el desierto si lo desea. La invitación en esta mañana también de parte de Dios es, vamos a cruzar el Jordán, vamos a seguir adelante, vamos a dejar ya la etapa de los 50 años y vamos a proseguir conquistando la tierra para el Señor Jesucristo. Vamos a seguir conquistando Chiclayo a un encuentro con Cristo. Es el deseo del corazón de Dios que en Chiclayo la gente siga conociendo del amor de Dios. Y nosotros somos la iglesia por la cual Dios quiere hablar a otros de su amor. Y para hablar del amor de Dios no tenemos que cruzar, perdonen la expresión de usar el nombre, nuevamente la palabra cruzar. No tenemos que irnos al otro lado del mundo. Para hablar de la palabra de Dios simplemente a nuestro lado hay alguien que necesita escuchar el mensaje de salvación. A nuestro frente, en nuestros estudios, en nuestros trabajos, hay alguien que necesita escuchar la palabra de Dios. Dios está invitando al pueblo de Israel nuevamente a empezar una nueva etapa. Probablemente porque han olvidado las cosas que realmente deberíamos estar haciendo. La razón de la iglesia es predicar el evangelio. La razón y propósito de la iglesia es predicar el evangelio. Dijo Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio. También dijo Jesús, id y haced discípulos, enseñándoles que guarden estas cosas. Probablemente hemos descuidado esas áreas. Pero ahora Dios nos invita y nos dice, empecemos de nuevo. Ya pasaron los 50 años. Ya eso quedó atrás. Empecemos ahora una nueva etapa en el Señor. Y comencemos a disfrutar de la tierra prometida. Chiclayo tiene que ser una iglesia, lo hemos escuchado a lo largo de estas semanas. Ensancha tu territorio. Recuerda, ensancha tu territorio. No seas escaso. No seas corto en visión. Ensancha tu territorio. Vamos a ensanchar nuestro territorio. Vamos a ensanchar nuestra visión de la predicación de la palabra de Dios. Vamos a ver qué lugares necesitan del amor de Dios e ir a esos lugares y predicar el evangelio. Ensancha tu territorio. A lo largo del mes pasado hemos estado escuchando la palabra de Dios desafiándonos de esa manera. Por eso, esta mañana de parte de Dios, ¿quieres cruzar el Jordán? Si tú quieres cruzar el Jordán, tiene implicancias el cruce del río Jordán. Y es interesante porque el río Jordán nace en las alturas del monte Hermón. Dicen que allí nace el río Jordán, en las alturas del monte Hermón. Y el monte Hermón es el monte posiblemente donde Jesús ocurrió la transfiguración. Y es allí donde nace el río Jordán y todo su recorrido desemboca en el Mar Muerto. Las aguas del Jordán en este momento son aguas muy turbulentas porque están en época de lluvia y son aguas muy fuertes en las que todo es arrastrado y desemboca en el Mar Muerto. Esa es la figura de lo que Dios quiere decirle a su pueblo. Vas a cruzar este río caudaloso. No es fácil cruzarlo. No va a ser fácil cruzarlo.
Probablemente cruzar una persona, dos personas, puede que sea relativamente fácil organizándose, pero cruzar millones de personas no va a ser fácil. Por eso, el cruce del río Jordán no va a depender de tu habilidad ni de mi habilidad. Va a depender de la dependencia de Dios. No podremos ir a la otra ribera del Jordán sin la ayuda de Dios. Y mientras crucemos el río, ese río que nace en el monte Hermón y desemboca en el Mar Muerto, debe arrastrar todas las cosas que deban salir de nuestras vidas hacia el Mar Muerto y ya no llevarlo con nosotros. Esa es la invitación de parte de Dios, que podamos cruzar al otro lado, no en nuestra fuerza, sino en la dependencia de Dios, y mientras cruzamos el río Jordán, enterremos allí todo aquello que en el desierto fue obstáculo para el cumplimiento de la voluntad de Dios. La murmuración, el resentimiento, el engaño, la mentira, la deslealtad, la deshonra, la falta de compromiso con Dios, la falta de honestidad y transparencia con Dios, la falta de honrarle a Dios en primer lugar. Todo eso debe quedar en el río Jordán porque no forma parte de la vida nueva que Dios nos da. Eso debe llevárselo el río rumbo al Mar Muerto porque no pertenece a la vida eterna. El cruce del río Jordán implica despojarnos de todo peso, como dijera el escritor, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos hacia adelante, hacia la meta que Dios tiene para cada uno de nosotros como pueblo suyo. Por eso esta mañana, mi hermano, mi hermana, yo te invito a meditar en el Señor. ¿Qué cosas están impidiendo que tú puedas cruzar el Jordán libre de todo eso? Que no sea estorbo para mañana obtener la bendición de Dios. El pueblo de Israel, la primera generación, no pudo ver la bendición de Dios porque había cosas en su vida que impidieron eso. Esta es una nueva oportunidad de parte de Dios para con su pueblo, para que comiencen una nueva etapa en sus vidas. Y esa nueva etapa no va a comenzar en el buen deseo solamente del corazón, no. No va a comenzar en el remordimiento de corazón, no. Va a comenzar con el espíritu de santidad en nuestras vidas. Fíjese por favor en el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. Fíjese, antes de cruzar el Jordán, Dios le dijo a Josué: dile al pueblo, santificaos, porque Jehová hará maravillas mañana. Tenemos que santificar nuestra vida. Y la vida no se santifica como lo pueden decir personas de otros lugares, haciendo una señal. No. La vida se santifica dejando todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios. Dice el escritor: el que hurtaba, ya no hurte más. El que mentía, ya no mienta más. El que es santo, santifíquese aún más. Santificarnos significa despojarnos de todo peso.
renunciar a esas malas costumbres que todavía están en nosotros, a ese resentimiento que todavía hay en el corazón de muchos, de recordar cosas del pasado y traerlas en mención. Eso estorba la voluntad de Dios. Eso estorba la voluntad de Dios. Dios pone delante de nosotros el río Jordán para darnos un nuevo inicio, una nueva etapa. Dios nos está invitando a cruzar el Jordán rumbo a la bendición, una nueva etapa para nosotros. Tenemos que dejar atrás esas actitudes y formas de pensar que están muy arraigadas muchas veces en nosotros. Y como dice la Escritura, tomar la mente de Cristo, pensar en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo puro. Ya deja de pensar en el pasado, ya deja de pensar en fulano, en mengano, que hizo, que no hizo. Empieza una nueva etapa tú y tu casa. Es lo que Dios a través de Josué dijo. Escogeos hoy. Y lo parafraseo de esta manera. Escojan hoy si quieren cruzar al otro lado del río o quieren quedarse donde están. Pero yo y mi casa cruzaré el río. Y para cruzar el río voy a santificar mi vida. Porque Dios me hará ver maravillas si mi vida está preparada para ver las maravillas de Dios. Pero si mis ojos están nublados por el pecado, por las malas costumbres, no veré la gloria de Dios. Esta es una nueva etapa, una invitación. No podemos seguir siendo los mismos. Debemos cambiar nuestros pensamientos. Debemos cambiar nuestra manera de vivir. El apóstol Pablo en Romanos nos dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Cruzar el Jordán es estar dispuestos a ser transformados por el poder de Dios. Para Israel, el cruce del Jordán fue necesario para que dejase de pensar en el pasado, para que dejase todavía esos rezagos que habían visto ellos en sus padres. Dejemos eso. Crucemos el Jordán. Dios tiene cosas bonitas hacia adelante, hermanos. Y Dios lo hará con hombres y mujeres que decidan santificarse. Porque si alguno, dice la palabra de Dios, si alguno se santifica, será instrumento para honra. Dice así la palabra. Si alguno se limpia de todas estas cosas, será instrumento para honra. Pero si no te limpias, seguirás siendo instrumento para deshonra. Seguirá siendo instrumento de Satanás, seguirá siendo instrumento de murmuración, de chisme, de mal pensamiento, seguirá siendo ese estorbo a la voluntad de Dios. Pero déjame decirte, para Dios no hay estorbos. Ese pueblo primero que salió de Egipto, con sus costumbres estorbaron el obrar de Dios. Pero al final no fue un estorbo para Dios. Ellos se perdieron la bendición. Dios siguió siendo Dios. Ellos se perdieron la bendición de Dios y murieron en el desierto. Dios cumplirá sus propósitos en mí. Santificaos, porque Dios hará maravillas mañana. Josué le dice al pueblo: santifíquense, dejen a un lado sus pecados, límpiense de toda impureza, porque para ser parte del milagro y ver la bendición de Dios, no
debe estorbar nada en nuestras vidas. En esta mañana, la invitación de parte de Dios es que dispongamos nuestro corazón para cruzar el río Jordán, para cruzar ahora en esta nueva etapa, para caminar rumbo a una nueva etapa en Dios. Pero una nueva etapa no con la mente ni con el corazón de las viejas costumbres o del recuerdo del pasado, no, sino con un corazón limpio, un corazón santificado, un corazón renovado en el Señor. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Acércate a Dios y dile: Señor, renuévame. Señor, ayúdame ahora a mirar hacia adelante y a cruzar este Jordán, rumbo a hacer tu voluntad. Santificaos, porque mañana el Señor hará maravillas. Vamos a ser testigos de la mano de Dios sobre nuestra iglesia. Vamos a ser testigos del obrar poderoso de Dios sobre nuestras familias. Vamos a ser testigos de ver a mucha gente rendirse a los pies de Cristo para la gloria de Dios. ¿Quieres ser parte de esto? Santificaos, santificaos. Cerremos nuestros ojos. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Padre Celestial, este es el llamado que tú nos haces. Hemos cumplido 50 años. Empezamos una nueva etapa. Empezamos a contar ahora nuestros días a partir de. Gracias por lo que tú hiciste. Pero Señor, queremos hoy decidir santificar nuestras vidas para seguir siendo instrumentos, para ser instrumentos santificados para toda buena obra, Señor. Que nada pueda estorbar el que hagamos tu voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta. Señor, tú nos conoces. Ayúdanos a despojarnos, Señor, de todo aquello que pueda estorbar el cruzar, Señor, el Jordán y ver el poder tuyo al otro lado. Ayúdanos, Señor, a abandonar nuestros pecados y a poder hacer sendas derechas para nuestros pies, como dice tu palabra. Que lo cojo no se salga del camino, sino que aprendamos a hacer sendas derechas para nuestros pies. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque todavía nos haces parte de tu plan y del propósito tuyo. Señor, que nuestros ojos vean las maravillas que tú vas a hacer para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cerca de mí,
Nuevamente damos gracias al Señor. Cosas bonitas Dios hará. Cosas bonitas quiere hacer Dios. Juntos vayamos adelante. Amén. Vamos a compartirles algunos anuncios. Hoy tenemos el curso de la EBC. Hermanos, necesitamos seguir aprendiendo de la palabra. Conéctese a la hora de sus clases. Hemos estado viendo la relación de hermanos que empezaron sus lecciones y varios han dejado. Hermano, le animamos, no abandone el estudio de la palabra. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, nuestra vida va a ser fofa. Va a ser una vida sin raíces profundas. Tiene que conocer la palabra de Dios. Y no de conocimiento intelectual, sino al corazón. Estudiemos la palabra. Hoy el curso de la EBC a las 5 de la tarde. Conéctese, por favor, y reciba la palabra del Señor con un corazón abierto, con un corazón dispuesto a aprender. Dios nos bendiga a través de cada maestro, cada maestra que se prepara para este tiempo. Hoy EBC a las 5 de la tarde. Los niños empezarán una nueva etapa en sus clases, en sus lecciones. Empezamos una nueva etapa también con los niños a través de un curso desarrollando desde el principio hasta el fin de la Biblia. Y ya usted está viendo los videos de invitación para los niños. Hoy vamos a ver otro video de invitación que a continuación lo vamos a poner. Mírelo, por favor. Esto es dirigido a todos nuestros niños. Qué bonito, ¿no? Qué bonito poder ver la dedicación para la enseñanza con los niños. Aquí hay un trabajo muy dedicado de los maestros. Oremos por los maestros, que Dios los siga usando para que nuestros niños crezcan sólidos en la palabra de Dios, que crezcan con el conocimiento de la palabra de Dios. Hay promesa en eso. Instruye al niño y cuando fuere viejo no se va a apartar. El mundo los va a querer conquistar, hermanos. Va a llegar su adolescencia, va a llegar su juventud y ellos van a querer hacer su vida. Pero la palabra acá en sus corazones va a ser cual martillo golpea la piedra. Golpeará, golpeará y golpeará hasta que ellos se postrarán delante de Dios. Sigamos orando por los maestros. Una nueva etapa, un bonito curso, un bonito tiempo de enseñanza. Y también empezará un nuevo tiempo en Tucumán. Ya se prepararon, el spot radial ya se está publicitando, ya se está planificando las lecciones a través de la radio en Tucumán y los niños estarán atentos a sus lecciones. Oremos por ello. Y una vez más hacemos el llamado, si algún hermano, algún joven, señorita, quiere ayudarnos para poder desarrollar todas estas lecciones, digitalizarlas, ayudarnos con la edición, porque esto implica tiempo, editar las lecciones para la presentación en la radio. Comuníquese por favor con Chelsea y dígale: hermana, yo estoy dispuesto a servir al Señor. ¿Qué tengo que hacer? Y que pueda usted servirle al Señor con todo su corazón. Oremos por los maestros, oremos por este tiempo también. El martes, nuestro culto principal de oración. No se olvide, conéctese por favor el martes. Y si usted pertenece a un grupo de pastoreo, por favor, entre con el nombre de su grupo de pastoreo. Entre con su nombre completo. Si usted
es el hermano fulano de tal, entre con su nombre completo y el grupo de pastoreo al que pertenece, para poder ubicarlo en la sala que corresponde a su grupo y pueda usted, juntamente con su grupo de pastoreo, orar al Señor, tener el tiempo de clamor al Señor. Vamos a reunirnos una vez más en grupos de pastoreo. A partir de este martes, una vez más, vamos a hacerlo. Así que les compartimos ello. Y también les compartimos que el primer domingo de septiembre que cae, permítame, acá tengo el almanaque. El primer domingo de septiembre cae 6 de septiembre. Vamos a tener nuestro culto de adoración en vivo, como lo hacemos los martes vía Zoom. Vamos a tener nuestro culto de adoración en vivo. Así que vamos a mandarle el link para que se conecte. El domingo 6 de septiembre vamos a tener culto en vivo. Vamos a tener este tiempo. Una vez más nos vamos a ver en el culto de adoración. Vamos a hacer un solo culto. Por ahora vamos a hacer un solo culto. 11 de la mañana empezará el culto. 11 de la mañana va a empezar nuestro culto. Y como es primer domingo del mes, septiembre, también vamos a celebrar la Cena del Señor en vivo. Vamos a hacerlo en vivo. Por eso, si usted ha ido celebrando la Cena del Señor domingos anteriores, para ese primer domingo prepárelo en su casa, téngalo listo y espere las instrucciones que en vivo vamos a darles para compartir la mesa del Señor. No se olvide, primer domingo de septiembre tendremos Santa Cena y tendremos culto en vivo. Primer domingo de septiembre, culto en vivo. Y así, todos los primer domingos vamos a tener culto en vivo. Culto en vivo. Los otros domingos todavía seguiremos con el culto grabado, pero vamos hacia eso. Pronto probablemente mejoren las cosas y volvamos, entre comillas, a la normalidad. Debemos prepararnos para ello, debemos siempre pensar en el futuro adelante, pero cosas bonitas vienen. Por eso preparémonos y separemos este tiempo. Todos vamos a reunirnos 11 de la mañana, domingo 6 de septiembre, 11 de la mañana, culto de adoración en vivo con Santa Cena, lo realizaremos. Y para septiembre también estamos preparando algo especial, algo muy especial. Septiembre será el mes de las misiones, mes de misiones, septiembre. Y estaremos conociendo en lo largo de todo el mes de septiembre a nuestros misioneros. Si usted de repente no conoce a nuestros misioneros, vamos a entablar contacto con ellos. Vamos a conocer más de cerca a nuestros misioneros, a esas misiones que usted está aportando. Y vamos a conocer a nuestro misionero de Turquía, a nuestro misionero de Nueva Guinea Ecuatorial. Vamos a conocer un poco más a nuestro misionero en Tumbes. Vamos a conocer un poco a nuestras misioneras locales, porque tenemos misioneras locales. Vamos a conocer un poco más de qué cosa es lo que hacen ellos y cuánto invierte en tiempo y en dedicación el servir al Señor. Mes de septiembre, mes misionero, vamos a aprender juntos. Así que vamos juntos a seguir trabajando para el Señor. Amén. Y las demás actividades, los jóvenes, los JC, los adolescentes, los JOAS y una vez más, pronto los matrimonios, debemos reunirnos porque necesitamos ya tener un espacio para las parejas. Para las parejas necesitamos un tiempo también para los matrimonios. Así que esté preparado, esté atento, pronto haremos algo con los matrimonios. Muchas gracias, un abrazo fuerte a la distancia a través de estas líneas de internet y mi deseo es que el Señor le bendiga y le guarde, que Dios le siga protegiendo y usted y yo sigamos siendo prudentes para cuidarnos en este tiempo. Oramos y luego cantamos una canción y estamos despedidos. ¿Amén? Cierre sus ojos. Padre Celestial, gracias por la invitación tuya de ayudarnos, Señor, a mirar hacia adelante
a lo que tú tienes para nosotros como iglesia en adelante. Vamos a cruzar el Jordán y no lo vamos a hacer en nuestra fuerza, sino en la dependencia tuya, Señor. Y veremos el milagro tuyo cuando pongamos nuestro primer pie, Señor, para disponer el corazón a cruzar el Jordán. Ayúdanos, Señor. Guárdanos durante esta semana que empezamos. Guarda, Señor, el trabajo de mis hermanos. Bendice el fruto, Señor. Bendice ese arduo trabajo de sus manos. Bendice los negocios. Bendice, Señor, todo lo que ellos estén haciendo para traer a sus familias el recurso. Guárdales del engaño, Señor. Guárdales de cualquier contagio. Cuida a sus familias, a sus hijos. Oramos por los niños que están estudiando. Que tú puedas darles, Señor, la capacidad para poder comprender en este tiempo, a través de las redes sociales, sus lecciones en el colegio, Señor. Señor, ayuda a esta generación. Ayuda, Señor. En tus manos los encomiendo, rogando tu bendición para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios nos bendiga.